Buenos días amigos seguidores de la Z101 y de los diferentes medios que se engloban en este grupo multimedio. Melquisedec Avelino desde la redacción de la Z101 Digital. Hoy tenemos aquí en nuestro espacio a la doctora Zoila Martínez, quien es la defensora del pueblo. Doctora, bienvenida acá a Z101 Digital. Estamos en esta sección de Facebook Live con nuestros seguidores a través de las redes sociales, específicamente de Facebook. Buenos días y bendiciones para todos. Ojalá tengan y busquen constantemente de Jesucristo, que eso es lo único verdadero. Todo pasa, pero Él no, Él permanece. Jesucristo adelante, adelante. Jesucristo adelante, adelante. Qué bien. Doctora, tenemos un público que pudiera bien saber qué es la Defensoría del Pueblo, pero hay muchos que estoy seguro que no conocen. ¿Qué es eso? El Defensor del Pueblo es un organismo o una entidad independiente. El titular es independiente, la oficina como tal es independiente, el organismo como tal es independiente. Solamente se sujeta a la ley. No, por encima del Defensor del Pueblo no hay ningún otro organismo. Está para defender, promocionar los derechos colectivos y difusos, los derechos humanos y los derechos fundamentales estatuidos en la Constitución de la República del 37 al 73. Solo que la gente del pueblo no conoce sus derechos. Busquen la Constitución de la República que están ahí y reclámenlo cuando les sean violados. Vayan a donde el Defensor del Pueblo. Ahora, la mediación del Defensor del Pueblo es neutral. Y si el proceso no está judicializado, aunque muchas personas van con el proceso judicializado, nosotros lo que hacemos es que llamamos a ambas partes y les decimos, pero para pasar 2, 3, 5 años en los tribunales, mejor arréglense aquí, cada quien ponga actitudes, tú cede aquí, usted cede aquí, y así hemos logrado conciliar una gran parte de todas las personas que van en búsqueda de ayuda al Defensor del Pueblo. También está para defender a los usuarios frente a compañías prestadoras de servicios públicos, llámese las telefónicas, llámese los de sur, de norte, de este, todo. Cuando están abusando de ellos, vayan al Defensor del Pueblo, no se queden callados. Si no le llega o cortarte el servicio porque te lo mandó por email, porque no todo el pueblo tiene internet. Exacto. Es un deber de la compañía hacerle saber a sus usuarios, a sus clientes, que tu factura de este mes es de tanto. Para evitar el corte, porque entonces para reconectarla también hay que pagarle. Es un abuso. El pueblo es una pata, que lo machacan como quieran. Doctora, ¿cuáles son los casos más frecuentes? ¿Qué tipo de casos es más frecuente? No hay uno en particular. ¿No hay uno en particular? No, mire. Pero, por ejemplo, nosotros hemos luchado, los presos, nosotros hemos luchado, eso con las cordilleras que la están depredando, medio ambiente, porque el Defensor del Pueblo también es protector del medio ambiente. Una tarea compleja, difícil en un país que están las leyes y las reglas, pero nadie las cumple. Casi el 90% nadie quiere cumplirlas. Eso de los bosques, Jimaní, Jabón, toda esa zona sur, el cercado, todo. Nosotros hemos luchado con medio ambiente. Con el ministro anterior hemos mandado carta al presidente de que hay que reforestar. Ok, ¿cómo un ciudadano común y corriente como yo puede acceder a los servicios del Defensor del Pueblo? No, pero es a su casa, como cuando usted entra a su casa y dice, denme mi comida. Esa es su casa, la casa del Defensor del Pueblo, es la casa del pueblo. Mira, me están haciendo esto, mi vecino, o aquel señor, o me violentaron mis derechos, entraron a mi casa, que por cierto, la droga, la dirección de droga tiene que darse cuenta cuando va a hacer un allanamiento a un apartamento, no puede irrumpir en el que no es, romperle todo y después, me equivoqué. No, tiene que reparar el daño que ha hecho. A todo el que le pase ese caso, que le irrumpa, vaya al Defensor del Pueblo, porque le han causado una molestia moral
y también económica, que le han roto todo, y también hay casos en moral. hay casos en los que el defensor del pueblo ha intervenido Sí, en ese tipo de sí, situaciones sí, sí. y se ha resarcido el daño. Sí. Todos han cooperado. Por ejemplo, tenemos un caso de 1994 de una señora que le tomaron su casa para darle paso al Faro a Colón. Un organismo constructor le dio una parte de dinero, le dejó la otra parte para un apartamento y más nunca, ni el dinero ni el apartamento. El defensor del pueblo ha cogido ese expediente y ya está en la Contraloría para que la señora se le resarza conforme a lo que costaba su dinero en el momento que ella lo pagó en el 1994 a la fecha. Nosotros vivimos en un estado en el que hay múltiples leyes que están ahí en vigencia, pero que a veces la gente ni siquiera conoce porque no se le da uso. Y nosotros también tenemos un sistema de justicia amplio, tenemos un ministerio público que algunos dirán que funciona o que no, pero está ahí y hace un trabajo. ¿Usted cree que dentro de eso todavía es justificable que exista una institución como el Defensor del Pueblo? Por ejemplo, cuando tenemos otros organismos como el que defiende el derecho de los consumidores y eso, ¿es justificable la existencia de este organismo? Yo creo que sí, porque si en 3 años, sin tener un guía, ni instructivo, ni un precedente, ha resuelto miles de casos, algo está haciendo. Ahora, lo que hay que ver, qué están haciendo, los que tienen 40, 60, 100 años y la gente se está quejando de que son infuncionales. El Defensor del Pueblo funciona. Entonces, lo que yo digo es, ¿cuál es el punto de límite entre ustedes y Proconsumidor, por ejemplo? No, Proconsumidor es esa parte. Ese estaba bajo... ¿Hay duplicidad de funciones? No. Estaba Proconsumidor, la dirección, bajo la Defensoría del Pueblo. Luego la extrajeron y la dejaron que se manejase de manera independiente, pero siempre el Defensor del Pueblo está por encima de esa institución, tiene los ojos. Y nos reunimos, en esta semana nos íbamos a reunir la directora, que es muy activa, y trabajamos ella trabaja para el consumo de los productos, de esto, y la prensa ayuda mucho, porque cada vez que la prensa denuncia que están vendiendo medicina falsa, nosotros vamos, pero Salud Pública va, nosotros llamamos a Salud Pública, o que que están vendiendo un arroz o en especial, y yo paso por ahí y me doy cuenta que el arroz tiene gorgojo, que está dañado, yo llamo a Proconsumidor o yo mismo le digo, no, retiren eso. Por eso digo, entonces en ese sentido me parece, es una opinión un tanto personal y por eso hago la pregunta, que están haciendo las mismas labores en ese punto. No. ¿Cómo se diferencia en término institucional? ¿Cuál es el punto que hace la diferencia clara entre una institución y la otra? La ley 1901, que establece cuál es el rol de uno y cuál es el rol del otro. Yo tengo a medio ambiente aquí, las cañadas, los ingenieros que ganan obra del Estado o que les son asignados grado a grado, no hacen algo por este pueblo, de sanear una cañada, una. Vamos a seguir con la misma hongos, con las mismas aguas putrefactas y nauseabundas, con los mismos virus, con los hospitales llenos, repletos, desbordados de gente pobre que viven a orillas de esas cañadas y que esa cañada le afecta a su salud. Esos camiones que van caminando, usted lo ve expeliendo humo negro, usted no le da pena. Esa bocanada de aire, bueno, eso el Defensor del Pueblo anda detrás de ellos. Cuando los presos, por malo que sea, por degradante que sea, duermen en el suelo, en el puro suelo. ¿Y qué hacen ustedes ante ese tipo de cosas? Vamos a donde el procurador, lo llamamos, por cierto, nos llevábamos muy bien, el anterior, hoy tengo una cita con el actual. Hay una cárcel que como usted tiene tantas inquietudes, yo le voy a dejar una y usted me va a llamar. Vaya a una cárcel, anote, que se llama San Luis, y todos los dominicanos. Una cárcel que se llama Cristo Salvador, que está en San Luis, en Santo Domingo Este. Es una cárcel de tránsito. Las cunetas con los ratones están en mejores condiciones que los presos de tránsito que habitan ahí. Vaya, yo le voy a pedir, como joven que usted es,
y haga un reportaje de lo que usted pueda observar. Si usted quiere, coja mi teléfono 381-4777 Defensoría del Pueblo y vaya con nosotros para que usted sepa qué es lo que hace el Defensor del Pueblo. Sin manual, 381-4777. Y en 3 años hemos levantado la institución y ya se va a levantar la Casa del Defensor del Pueblo, con fondos del Defensor del Pueblo. ¿Cómo ustedes obtienen fondos? Transferencia del Estado Dominicano. Directamente, no hay ninguna otra manera. No. ¿Y cómo ustedes...? Allá está la Contraloría, a solicitud nuestra, solicitamos la Cámara de Cuentas, a solicitud nuestra, para que esto se transparente centavo a centavo. Allá usted puede ir a dar una charla, un seminario, una conferencia. El brindis yo lo hago con mi dinero, para ni siquiera tocar ese presupuesto. Eso es del pueblo. ¿Cómo ustedes actúan en los casos en los que los funcionarios, por ejemplo, utilizan su poder de manera directa contra un individuo? No, lo llamamos y aceptan la sugerencia que nosotros le formulamos. Le decimos, no, eso no puede ser, no. O sea, no hay nada, no hay penalidad, sino es cuestión de índole moral, de convencimiento, pero déjeme decir, y los tribunales están repletos de casos con condena y la cárcel y se regenera nada. Es mejor el diálogo y el razonamiento que usted mandar a una persona a los tribunales, aquí, pasar 7 u 8 años y después ustedes dicen, aquí no hay justicia. Eso es lo que ustedes los jóvenes dicen. Ustedes no, dicen algunos jóvenes. Todos. No todos. Todos. ¿En serio? Todos, porque usted acaba de decir, funcione mal o bien. No, yo pregunto. No, yo le estoy diciendo, es el que tenemos, hay un sistema de justicia que todos debemos de acoger. Exacto. Y cuando no funcione, pues decirlo, que hablemos, hablen, pero hablen la verdad, no inventen, no hablen mal por hablar mal de una persona, no maltraten el honor ni la dignidad ajena porque esa persona le caiga mal, claro, o porque usted esté resentida con esa persona. Por ejemplo, usted me dice que para qué sirve el Defensor del Pueblo. Usted sabe las 51 familias que estaban en la Doctor Delgado desalojadas. Recuerdo ese caso. Ajá, el Defensor del Pueblo con el presidente, y el presidente le hizo un residencial en los jardines de Gautier, o sea, a las 51 familias, un barrio. Usted oyó que había explotado los tanques en Sabana Iglesia. Sí, eso Ajá, de una hidroeléctrica limpiando. Allá fue el Defensor del Pueblo. Murieron 3, 28 se salvaron. El Defensor del Pueblo, 6 viajes a Sabana Iglesia. Mire, doctora, hay una situación ahora que me llega y no sé, y quiero saber si usted podría tener como institución, diríamos, acción ahí. Recientemente el Ministerio de Educación Superior, según denuncias de algunos de los becarios, ha reducido el presupuesto que les da y ellos dicen, eso es específicamente para los becarios que vienen de universidades privadas, se los redujeron a los que van a Europa desde unos 700 u 800 a 400 euros. El Ministerio de Educación Superior alega que los padres de esos que vienen de universidades privadas tienen, cómo enviarle entonces el otro porcentaje. Sin embargo, hay una parte importante que dice, no, yo estudié con una beca ahí, pero yo no tengo ni un peso. Yo no puedo, mi papá no me puede enviar esa otra parte. ¿Ustedes tienen alguna manera de mediar en ese tipo de casos? Si esos estudiantes van a la Defensoría del Pueblo, nosotros hablamos con la ministra y le decimos, y ellos enseñan que fue con una beca y que su papá a lo mejor vendiendo en trabajos informales pagaba otra parte. Nosotros mediamos, pero las personas deben de ir. Por ejemplo, la ex ministra, cuando ella señaló que iba a haber un examen único en la UAS para los estudiantes, ahí estuvo el Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo es lo colectivo, más va a lo colectivo, apoyando que no, aquí no hay en este país, ni siquiera para los premios Nobel, hay muchos problemas, porque dicen que ese premio se lo regalaron a fulano que fue cabildeado. Imagínense que den un examen único a todos los estudiantes de medicina. ¿Y quién está capacitado para todos esos estudiantes de medicina de la UAS?
Eso no puede ser así. Y yo le escribí. Ahora hay un caso que usted dice que para qué sirve. Lea, por favor, usted joven, sobre usted, sí, yo leo. el país. No, parece que no, porque el artículo 65 de la ley de la Policía Nacional degradó públicamente, deshonrosamente, a unos rasos, le arrebataron, le rompieron la ropa delante de todo el mundo y a través de todos los medios radiales, escritos y televisivos. ¿Qué hizo el defensor del pueblo? Buscó la copia de ese CD, se la mandó al señor presidente, le mandó al jefe de la policía, que eso no podía ser. Eso era una infamia, porque nunca había eso ha pasado con un general, más que con los rasos, con los pequeños. Y eso, cabo, sargento y policías rasos, tienen hijos, tienen familia, y elevamos una instancia al Tribunal Constitucional de que ese artículo no podía seguir vigente. Que no, ni ese, ni en la policía, ni en ninguna otra institución. Doctora, hay un Pero caso... usted me está captando. Claro que y si eso sí. le hubiera pasado al hermano suyo. Estaría de acuerdo con que se mediara también. Se mediara no. Ahí es por obligación. Eso no, ese artículo bueno, no esas son sus funciones. Esas son sus funciones. Las mías, porque mis funciones son. No, usted me mis dijo funciones que son las de preguntar, doctora. Usted me dijo que cuál era la diferencia entre proconsumidor. Sí, porque quería saberlo. Exacto, porque tenemos un público que merece saber eso. Sin tenerle miedo a rango alguno. Exacto. Y no hay que tener miedo, estoy nada. de acuerdo con eso. Doctora, recientemente en el país estuvo este caso de la... Por cierto, la Policía Nacional contestó, está en el periódico, dándole la razón al defensor del pueblo, que era cierto lo que señalaba del artículo. Salió en la prensa, lean, para que se den cuenta cuál es el trabajo del defensor del pueblo. Ok, doctora, recientemente aquí en el país sonó bastante el caso de la AMET y la fiscal. El agente de AMET que encontró a una fiscal que estaba parqueada sobre la acera y de ahí me imagino que usted conoce cómo se desató eso. ¿Usted está de acuerdo con la forma en que terminó el conflicto? Bueno, yo voy a decirle, el mejor pleito es el que no se echa. Ahí lo que es asunto de jerarquía. Y la jerarquía no puede estar por encima de la ley. La ley es la ley. La ley es la ley. Yo ando sin guardaespaldas en mi carro personal, no uso armas de fuego, no uso celulares. Yo voy directamente, voy para Montecristi, a la cárcel de Montecristi. Yo voy a ver la comida de los presos, voy para La Victoria, voy aquí, voy allá, voy a la cárcel de Santo Domingo Oeste, la colinda con el Cristo Salvador, que se llama cárcel San Luis, que hoy voy a hablar con el procurador sobre eso. Moviéndome. Pero el pueblo, al igual que usted, que es joven, inquieto, que tiene mucha luz, usted va a llegar, porque tiene mucha luz, gracias, es muy dinámico y muy directo. Que hable como está hablando el joven, el periodista, que no tengan miedo, que hablen, que este país es de todos y a todos nos toca cuidarlo, preservarlo. Que cuando vean que están tumbando árboles, que llamen al defensor del pueblo. Si el medio ambiente no le coge el teléfono, cojan para el defensor, enfréntensele a quien sea, pero cojan para el defensor del pueblo. Llamen al defensor, que el defensor va. Doctora, ¿usted cree que estuvo bien la medida, cómo terminó el pleito entre la AMET y la fiscal? Yo creo, vuelvo y le repito, que el mejor pleito es el que no se echa. Se le amonestaron a los dos. Yo no estuve... Si hubiese estado ahí, hubiese dicho quién tiene la razón, porque fui fiscal. Pero el hecho de tú tener un rango, por una función que desempeñe, no te da, tú tienes el mismo derecho y las mismas obligaciones que los demás. Que el verdulero, que el carretillero, igualito, somos igualitos. Bueno. Y quizá la MEL, quizá le faltó cortesía. O quizá tuvo la cortesía y no se le tomó en cuenta, porque la cortesía nunca está de vacaciones. ¿Y usted no cree que la fiscal impuso su poder por encima y aprovechó para ponerse en la acera? Ah, no, eso lo hace al violar la ley. No. Si vamos a eso, la mayoría aquí se parquean. Yo tuve que mandar a un colegio a decirle, pero ¿por dónde van a pasar los envejecientes, el pueblo? ¿Por dónde va a caminar? Porque cogieron la acera para parquear uno detrás de otro sus vehículos.
pero el colegio aceptó la sugerencia y quitó los vehículos. O sea que hablando, el defensor del pueblo le ha servido más a mí en eso del estacionamiento que el mismo a mí, porque nosotros vamos, tenemos la forma y la manera y vamos, pero el pueblo cuando dice me voy a parquear aquí, te dice sí, un minuto. ¿Cuántas veces se le ha dicho a las personas cuando estén manejando no usen el celular? Y usted ve como la gente se empieza con el celular a chatear, a mandar mensajes. Doctora, recientemente... Es todos que tenemos que poner de nuestra parte para hacer un país respetable. Pasó en Santiago y ha pasado aquí en muchas ocasiones que las autoridades municipales reubican o desalojan a los boneros que hacen precisamente eso, ocupan las aceras o los talleres de carros que se ponen. ¿Qué hace, qué puede hacer en términos concretos el defensor del pueblo en ese sentido? No, eso no es tarea municipal, déjeme decirle, eso es municipal, pero nosotros... Pero como ciudadano me afecta. A los síndicos, a los alcaldes, que le busquen un lugar donde ubicarlos para que dejen el libre tránsito, porque entonces esto es un caos. Esto es un caos. Tenemos que poner orden y tenemos que poner orden empezando por nuestra casa. Pero ¿usted entiende que es un compromiso de la autoridad reubicarlos? Sí, porque lo dejó... Porque ellos se pusieron ahí casi siempre sin pedir permiso. Sí, pero lo dejaron estar. Muchas veces la costumbre hace ley, lo dejaron ahí, quizás porque toma esto aquí, yo te doy... Usted sabe cómo se maneja este país. No, yo no sé. Sí, usted sabe, pues si no sabe, averígüelo. Aquí nada es gratis, ni la sonrisa. ¿En serio? Para que usted se ría yo tuve que hablar. Claro. Ajá. Aquí nada es gratis. Entonces, ubicarlo para que ellos sigan produciendo y ganarse de manera informal el sustento, pero respetando de que el país es de todos. Tú no te puedes coger esta esquina, el otro otra esquina, que no señor, así no. Tenemos que hacer un país hermoso, porque el país es hermoso. Y las reglas y las leyes están ahí, vamos a cumplirlas todos. Por último, doctora, háblenos de cómo está la situación de los derechos humanos en la República Dominicana, su parecer sobre el estado actual de los derechos humanos en el país. Los derechos humanos en mi país todavía le falta mucho camino por recorrer. ¿Por qué? Porque si los países que nos llevan 1500, 800, 700, 500 años, le pongo uno más cercano, los Estados Unidos, es una masacre todos los días contra los afroamericanos. Y Martin Luther King, Rosa Parks y un grupo de egregios defensores de los derechos humanos y contra la segregación racial lucharon tanto, todavía persisten. Nosotros que somos un país relativamente recién nacido, todavía existe violación a los derechos humanos. Lo que sí digo, que todo lo que llega al defensor del pueblo, nosotros lo resolvemos. Y aquí hay muchos defensores del pueblo innatos, con condiciones innatas, que son defensores naturales. Este país cuenta con muchos. Yo soy la oficial y mañana será fulano y mengano, pero hay muchos. En este caso hay que tener vocación de servicio, empatía con el pueblo, pero el pueblo como tal tiene que poner de su parte, tiene que hablar, tiene que ir al defensor del pueblo. 27 de febrero, esquina Tiradentes, Plaza Merengue, teléfono 381-4777. Porque el defensor del pueblo no puede ir casa por casa. ¿Con cuánta gente usted cuenta? Pagadas por el Estado, 63 personas. Que hacen obviamente que pagadas por el Estado, porque en mi casa... No, pero usted dijo que paga las picaderas de ahí, no, o sea... eso no, para eso es para no tocar. Mi pregunta siempre son oficiales. No, para no tocar, sí. Porque la maledicencia de este país, cada quien disputa sobre el nombre y la honra de otro, para que no se toque. Ahí se pagan los salarios, las promociones, el seguro de salud, la comida, los gastos. ¿Cuánto le da papel, de cuánto dispone el gobierno para ustedes? 150, de los cuales hay que devolver en impuestos a la TCS, al colector de impuesto interno, por las retenciones. 150 millones mensuales. Sí. No, al año. Anual. Y de ahí hay que devolverle cerca de 18 por ahí en retenciones, en impuestos. Por eso tenemos la Contraloría, porque yo de contabilidad yo no sé eso, ¿no? Yo quiero que todo salga pulcro y nítido. Y
se ha hecho una economía para construir la casa de ustedes, del pueblo, que el pueblo cuando llegue sepa que llegó a su casa, que los inquilinos somos nosotros. Aquí en la 27 de febrero, entre Privada y Caunaro, ahí se adquirieron sin que yo interviniese, intervino el Ministerio de Obras Públicas, CODIA, los tasadores, se hizo un concurso y los veedores de la presidencia y se adquirió. Y en materia porque eso es crecer de alguna manera, desarrollarse, pero en términos de capacitación del personal que trabaja con usted, ¿o hay otros mediadores que se están formando? Claro. ¿Cuál es el perfil de esa gente? Nada, hay una gran parte, casi 16, 18 abogados. Se le da un seminario, charla el licenciado Pedro Livio Guerrero, un asesor externo, y le va dando charla y se le va capacitando. Muy bien. Doctora. En todas las áreas. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles son todas? Todas, hay las charlas que son de la casa, que tienen que enseñarse en la casa, en el hogar, que es que empieza la formación del individuo, hasta que usted no puede ser juez y parte, no puede ir alguien con un problema y usted mandarlo donde fulano, no, usted tiene que resolver ese caso, pero la capacitación es continua y se le lleva también aparte charlistas del Constitucional, del Tribunal Superior Electoral, de la Contraloría General de la República, del Botánico, Flora y Fauna, de Medio Ambiente, de la Academia de Ciencias. Nosotros nos nutrimos de lo que saben para ir preparando a ese personal. Usted, me imagino que usted conoce esta institución que se llama Casa Comunitaria de Justicia, que administra José Ceballos a través de Fundación de Participación Ciudadana. Sí, ¿colaboran ustedes? Todavía no hemos tenido acercamiento, porque ya le estoy diciendo, fue en el aire que yo llegué, la gente tiene que entender, fue en el aire, fue una certificación que me dieron y ahí me dejaron suelta, sin un instructivo ni nada, es de la mente aquí que ha salido, cayéndonos y levantándonos. No fue que usted llegó a un trabajo y encontró todo hecho, no, es haciendo. O sea, usted le dieron un título y le dijeron trabaje. A lo que pueda. Claro, entonces fui a Puerto Rico, vi cómo se manejaba allá, fui a España, déjame ver cómo se maneja allá. Y entonces me concentré, y como yo he vivido siempre en los barrios, yo sí sé de las penurias y angustias. Lo que yo entendía era que a esta altura del juego, el pueblo dominicano tenía que saber cuáles eran sus derechos de medio ambiente, de sus derechos que están estatuidos en la Constitución. Mire, señor, yo le escribí a Amarante Baré, yo no sé cuánta correspondencia al ministro, para que se imparta en los colegios y en las escuelas las materias de derechos fundamentales, o sea, la Constitución y los derechos humanos. ¿Y la respuesta cuál respuesta? Ninguna. Voy a tener que llevar eso a Constitución para que sea por ley Pero ya está preparando un expediente para llevarlo. Acabo de preparar los militares, los rasos que le dieron la baja deshonrosa, infamante, vejatoria, olvidándose de que esa persona tiene hijos, familias, vecinos, hermanos, papá, que le han dañado sus récords, resto de su vida. Y elevamos la instancia al Tribunal Constitucional. El 16 es la audiencia. También elevamos la instancia de un abogado que llevó al Tribunal Constitucional que la letra del himno nacional fuese cambiada. Pues mire que no, señor abogado, ese himno se queda igual. Eso le dio mucha lucha a José Reyes y a Emilio Prudhomme para que ahora resulte que hay que cambiarlo. Imposible. Pero no tiene derecho él como ciudadano a proponer. Que proponga, pero eso que se quede como está, que el tribunal falle, que se quede, eso está en la Constitución. Eso es inamovible. Y lo del Ministerio de Educación, ¿qué le va a decir que él tiene derecho? Señor, ¿qué coge ese derecho? No, yo estoy preguntando. Derecho y sí, para ir para derecho. Los mercados a ver la putrefacción que hay. Pero el himno nacional, que es tan hermoso, ya vamos a meterle la mano también a eso. Igual otro que la bandera, que le quiten la Biblia que tienen en el medio. ¿Y qué país del carajo es este?
Todos los días sale uno con una idea diferente. Sí, porque es un estado democrático en el que las personas tienen libertad de pensamiento Pero y señor, libertad de la bandera expresión. nacional y el himno, no hombre, hay demasiado, que mejor escriban de que esas letras de la música que sea más suave para la juventud, hay tantos temas hermosos. Ya estamos terminando. Yo lo que quiero que usted me diga, ¿cuándo van a elevar la instancia, cuándo van a someter el documento al Tribunal Constitucional con respecto a lo de que se imparta la materia de derechos fundamentales en las Después que escuelas? pase la audiencia que tenemos pautada para el 16 de este mes sobre el artículo 65, que ya al reformarse la ley quedó fuera, pero yo creo que sea por sentencia y nosotros tenerla a la mano. Muchísimas gracias, En señores. ese artículo yo estoy defendiendo a la familia suya, que algunas de ellas quizá quieran ser militares. Puede ser. Bueno, pues muchas gracias a ustedes, gracias a la defensora del pueblo, Zoila Martínez, por habernos acompañado. Una de las aquí. defensoras. Una de las defensoras del pueblo, usted va por la ese titular. camino, usted va por ese camino. Ah, bueno, le agradecería. Es un defensor natural. Muchísimas Yo, gracias. con la juventud que hago empatía, cuando tienen esa luz que usted tiene, sabe pensar, sabe ir directo a lo que quiere. Usted llega. Bueno, muchísimas gracias ustedes por estar con nosotros. Tenemos mucha gente viéndonos. Hay algunos comentarios que no puedo leer ahora porque estamos un poquito lejos, pero sí, la gente está viendo. Gracias a usted por venir aquí a Z101 Digital y a los medios de la Que la gente se Z101. exprese, que reclame sus derechos y que aplauda cuando las cosas están bien. Muy bien. Será hasta una próxima sesión de Facebook Live desde aquí, desde Z101 Digital.